¿Alguna vez sentiste que tu historia fue silenciada, que tus raíces, tus luchas, tus cicatrices no importaban? La historia del Perú es también la historia de todos los que alguna vez fueron olvidados, un pueblo que fue conquistado, dividido, traicionado, pero que nunca se rindió. Porque entre los escombros del dolor nació algo más fuerte, una identidad indomable, tejida con orgullo, con memoria y con esperanza. Hoy te invito a recorrer esa historia, no solo para conocerla, sino para recordar de dónde vienes y entender por qué sigues de pie. Esta es la historia del Perú, tu historia, nuestra historia. Antes de comenzar este viaje por la increíble historia del Perú, quiero pedirte algo muy importante. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y si este tema te toca el corazón, déjanos un comentario aquí abajo escribiendo: me siento orgulloso de la historia de mi tierra. Con solo hacer eso, nos estarás ayudando a que más personas descubran este video, se conecten con sus raíces y juntos sigamos dando voz a las historias que merecen ser contadas. ¿Listo? Entonces, comencemos. 1. Antes de los incas, el origen de una civilización milenaria. Mucho antes de que los incas gobernaran los Andes, mucho antes de que se construyera Machu Picchu o se escucharan los ecos de Cusco como capital imperial, ya existía vida organizada y poderosa en el territorio que hoy llamamos Perú. Esta es la parte de la historia que muchos olvidan, pero que en realidad es el verdadero comienzo. Estamos hablando de hace más de 5.000 años. Sí, 5.000. En ese entonces, en un valle cercano al Océano Pacífico, surgió una de las civilizaciones más antiguas de todo el continente americano: Caral. Mientras en Egipto se levantaban las pirámides y en Mesopotamia nacía la escritura, aquí, en el Valle de Supe, la gente de Caral ya construía templos, plazas circulares y sistemas de irrigación. Y todo esto sin armas ni rastros de guerras. Increíble, ¿no? Caral no era una civilización basada en la conquista, sino en la organización y el comercio. Desde allí se intercambiaban productos con pueblos de la sierra y de la selva. Tejían con algodón, tocaban flautas de hueso y celebraban rituales bajo las estrellas. Su legado es tan impresionante que, cuando se descubrió a finales del siglo XX, los arqueólogos quedaron boquiabiertos. Era la civilización más antigua de América, pero Caral no fue la única. A lo largo de los siglos, surgieron muchas otras culturas en esta tierra rica y diversa. Por ejemplo, los Chavín, que construyeron el templo de Chavín de Huántar y crearon un estilo artístico que influenciaría a generaciones enteras. Los Cupiznique, maestros en la cerámica. Todos ellos formaron un entramado de pueblos que, sin conocerse entre sí, compartían una visión sagrada del mundo, donde la naturaleza, los astros y los animales eran parte de una misma armonía. Este Perú antiguo era un mosaico de culturas que florecieron en la costa, en los valles y en las altas montañas. Sus huellas quedaron grabadas en piedras talladas, tejidos coloridos y misteriosas construcciones que aún hoy nos hacen preguntar: ¿cómo lo lograron sin la tecnología moderna? Y así, poco a poco, se iba formando una sabiduría ancestral que, aunque todavía no se llamaba Inca, ya empezaba a escribir los primeros capítulos de una historia única en el mundo. Pero este solo fue el comienzo, porque tras Caral, Chavín y otras culturas brillantes, vendrían otras aún más sorprendentes, que dominaron los desiertos y transformaron los paisajes secos en verdaderos oasis de vida. Y esa es la historia que te contaré en el siguiente capítulo. 2. Los señores del desierto: Nazca, Paracas y Moche. Después del esplendor de Caral y el legado espiritual de Chavín, el territorio peruano vio surgir nuevos pueblos igualmente brillantes
que desafiaron los climas más extremos para crear civilizaciones impresionantes. Imagina vivir entre dunas ardientes, quebradas secas y montañas ásperas, y aún así construir cultura, arte y tecnología. Eso hicieron los Nazca, Paracas y Moche, verdaderos señores del desierto. Empecemos con los Paracas, que florecieron en la costa sur del Perú, entre el desierto y el mar. Fueron maestros del textil, y no estamos hablando de simples mantas o ropas. Sus tejidos eran auténticas obras de arte, con hilos teñidos en más de 190 tonalidades naturales. En cada manto narraban mitos, rituales y visiones del mundo. Pero eso no es todo. Los Paracas practicaban cirugías craneanas avanzadas. Sí, leíste bien. Trepanaban los cráneos con técnicas que aún hoy asombran a los científicos. Todo esto hace más de 2000 años, y luego están los Nazca, conocidos por uno de los mayores misterios de la arqueología mundial, las líneas de Nazca. En pleno desierto, trazaron gigantescas figuras geométricas, animales y seres mitológicos que solo pueden verse desde el aire. ¿Por qué lo hicieron? Eran rutas sagradas, mensajes a los dioses, calendarios astronómicos. Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí está claro es que dominaban la ingeniería, la observación astronómica y tenían una profunda conexión con la tierra y el cielo. Pero no solo dibujaban en el suelo. Los Nazca también desarrollaron sistemas de riego subterráneos, los famosos puquios, para cultivar en un entorno extremadamente árido. Su creatividad no tenía límites, y su respeto por la naturaleza los convertía en guardianes de un equilibrio vital. Más al norte, en los valles costeros del actual Departamento de la Libertad, emergió una cultura aún más impactante, los Moche. Si los Paracas dominaron el textil y los Nazca la tierra y el cielo, los Moche fueron los grandes artistas del barro. Sus huacos retrato, vasijas con rostros humanos increíblemente expresivos, son una de las mayores joyas del arte precolombino. Cada vasija cuenta una historia, un guerrero, un sacerdote, una escena de la vida diaria o incluso actos sexuales y rituales. Los Moche también fueron grandes constructores. Levantaron enormes pirámides de adobe como la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, donde se realizaban sacrificios humanos para apaciguar a los dioses. Porque sí, en un mundo tan exigente, los dioses eran poderosos y temidos. Estas tres culturas coexistieron en diferentes regiones y momentos, pero todas compartían algo en común: una inteligencia desbordante, una profunda espiritualidad y una capacidad para transformar lo imposible en realidad. Y así, paso a paso, estas civilizaciones fueron moldeando el alma del Perú. Sus conocimientos, costumbres y formas de vida no desaparecieron con el tiempo. Fueron transmitidos, absorbidos y perfeccionados por quienes vendrían después. Porque en lo alto de los Andes, entre nevados y valles sagrados, una nueva civilización se preparaba para tomar el relevo. Una civilización que unificaría a los pueblos, construiría caminos hasta tocar el cielo y dejaría una huella imborrable en la historia. 3. El nacimiento de los Andes, Huari y Tiahuanaco. Después de los genios del desierto, los Paracas, Nazca y Moche, la historia del Perú da un giro hacia las alturas. Es en los Andes donde se empieza a formar el sueño de un verdadero imperio, uno que no solo reuniera pueblos, sino que organizara territorios enteros con visión, fuerza y estrategia. Es aquí donde entran en escena dos civilizaciones fundamentales, Huari y Tiahuanaco. Primero, los Huari. Esta cultura nació en la Sierra Sur del Perú, cerca de lo que hoy es Ayacucho, alrededor del año 600 d.C., y duró varios siglos. Los Huari fueron los pioneros del modelo imperial andino. ¿Por qué?
porque por primera vez se intentó gobernar vastos territorios bajo un solo centro administrativo. Construyeron ciudades planificadas, con calles rectas, sectores residenciales y áreas ceremoniales. Era una idea revolucionaria para su época, una ciudad como corazón de un estado organizado. No solo dominaron la arquitectura, los Wari también crearon una red de caminos que conectaban sus principales centros urbanos. Una especie de versión temprana del Capac Ñan, que los incas después perfeccionarían. Controlaban el agua con andenes y canales y usaban depósitos de almacenamiento para asegurar la comida durante tiempos difíciles. Todo esto no con violencia, sino con diplomacia, intercambio y alianzas. Mientras tanto, en la zona del altiplano, cerca del lago Titicaca, surgía una cultura igualmente impresionante, Tiahuanaco o Tiwanaku, como también se le conoce. Esta civilización, ubicada en lo que hoy es Bolivia, fue una de las más enigmáticas y espirituales del mundo andino. Su capital fue un verdadero centro sagrado, con templos gigantescos hechos de piedra perfectamente tallada. Entre ellos destaca la famosa Puerta del Sol, grabada con símbolos astronómicos que aún hoy nos cuesta descifrar. Los tiahuanacotas tenían una cosmovisión profundamente conectada con la naturaleza, el cielo, el agua y los ciclos agrícolas. Su agricultura fue tan avanzada que inventaron los camellones elevados, que les permitían sembrar incluso cuando los suelos estaban inundados o helados. Este ingenio agrícola les permitió alimentar a miles de personas en uno de los climas más duros del continente. A diferencia de los Wari, los Tiahuanaco no eran tan expansivos militarmente. Su influencia fue más espiritual y cultural, irradiando hacia otras culturas a través de la religión, el arte y el comercio. Durante varios siglos, estas dos grandes civilizaciones coexistieron, intercambiaron ideas y dejaron una huella imborrable. Fueron como los arquitectos invisibles del futuro imperio inca, porque muchas de sus ideas, los centros administrativos, los caminos, los sistemas agrícolas y hasta algunos estilos artísticos serían heredados, ampliados y perfeccionados por los incas. Pero nada es eterno. Con el paso del tiempo, tanto Wari como Tiahuanaco comenzaron a debilitarse. Las causas no están del todo claras. Algunos hablan de sequías prolongadas, otros de conflictos internos o migraciones masivas. Lo cierto es que sus grandes ciudades fueron abandonadas y con ellas sus estructuras de poder. Sin embargo, las semillas que sembraron no murieron. Quedaron latentes en la memoria de los pueblos andinos, esperando el momento justo para florecer nuevamente. Y ese momento llegó con el nacimiento de una leyenda, la historia de los hermanos Ayar y el origen de los incas. Y eso es justamente lo que veremos en el tópico 4, la leyenda de los hermanos Ayar y el origen del imperio inca. 4. La leyenda de los hermanos Ayar y el origen del imperio inca. Cuando los grandes centros de Wari y Tiahuanaco comenzaron a desaparecer, los Andes no quedaron vacíos, quedaron llenos de esperanza, de historias, de promesas futuras. Y entre esas historias, una en particular sobrevivió al paso del tiempo. Una leyenda que no solo explica el origen de un imperio, sino que también habla de destino, sacrificio y liderazgo. Es la leyenda de los hermanos Ayar. Cuenta la tradición que hace muchos siglos, cuando el sol aún no brillaba con todo su poder sobre los Andes, 4 hermanos y sus 4 esposas emergieron del cerro Pacaritambo, un lugar sagrado al sur de Cusco. Ellos eran los hermanos Ayar, Ayar Manco, Ayar Cachi, Ayar Uchu y Ayar Auca. Cada uno con dones especiales, enviados por el dios Inti, el sol, con una misión divina: encontrar la tierra prometida y fundar un
nuevo pueblo. El viaje fue largo y lleno de desafíos. A lo largo del camino, algunos hermanos fueron quedando atrás por distintas razones. La historia cuenta, por ejemplo, que Ayar-Kachi, fuerte y temido, fue encerrado en una cueva por sus propios hermanos, ya que su poder era tan grande que asustaba a todos los pueblos por donde pasaban. Otro, Ayar-Uchu, se convirtió en piedra tras cumplir con su parte del destino. Finalmente fue Ayar-Manco, también llamado Manco Cápac, quien logró cumplir la misión que los dioses le habían encomendado. Guiado por un bastón de oro, regalo del propio Inti, Manco Cápac debía enterrarlo en el lugar donde la tierra lo aceptara sin resistencia. Ese sería el sitio donde fundaría una ciudad sagrada. Y así fue. Al llegar a un fértil valle rodeado de montañas y bañado por ríos, el bastón se hundió suavemente en el suelo. Manco Cápac supo que había llegado al lugar elegido por los dioses. Ese lugar se llamaría Cusco, el ombligo del mundo, y sería el corazón de una nueva civilización. Pero esta no es solo una leyenda fantástica. Detrás de la historia mítica, los historiadores reconocen un proceso real de migraciones, alianzas y guerras que permitieron el surgimiento de un grupo dominante en la región andina. El linaje de Manco Cápac, considerado el primer inca, consolidó su poder gracias a su habilidad política, a sus estrategias de conquista pacífica y a veces violenta, y a una visión clara de unificar las tierras altas bajo una sola autoridad. Cusco, en ese entonces, era solo una aldea entre muchas, pero algo era diferente. Sus líderes tenían una visión. No se conformaban con controlar un valle. Querían construir una nación, un imperio. Y esa semilla, plantada por Manco Cápac y su esposa Mama Ocllo, empezaba a germinar entre los Andes, lista para crecer hacia el cielo. Así comenzó una nueva era, una era de expansión, de organización, de poder, una era que transformaría completamente los Andes y marcaría para siempre la historia de América del Sur. ¿Te está gustando esta historia? Entonces haz una pausa de unos segundos y verifica si ya te suscribiste al canal. Y si aún no lo hiciste, este es el momento perfecto. Además, comparte este video con alguien que también merezca conocer la verdadera historia del Perú. Con ese pequeño acto, estarás ayudando a que más personas encuentren este contenido, se reconecten con sus raíces y valoren lo que somos. Tu apoyo hace la diferencia. Sigamos juntos. 5. Cusco, el ombligo del mundo. Después de que Manco Cápac clavara su bastón de oro en la tierra fértil del valle, comenzó la construcción de algo mucho más que una ciudad. Empezó la creación de un símbolo, de un eje espiritual, político y cultural que transformaría para siempre la historia de los Andes. Así nació Cusco, llamada por los propios incas Cosco, que en quechua significa ombligo del mundo. Y esa no era una simple metáfora. Para los incas, Cusco no era solo un lugar geográfico, era el punto donde el mundo se conectaba con los dioses. Era el centro desde donde nacían los caminos que unían las montañas, los ríos, los pueblos y los corazones. Desde Cusco, el sol, Inti, extendía su energía, y desde Cusco se dirigían los destinos de todo un imperio. La ciudad fue construida con un nivel de planificación que asombra incluso a los arquitectos modernos. Estaba dividida en dos grandes mitades: Hanan Cusco, el Alto Cusco, y Jurin Cusco, el Bajo Cusco, representando el equilibrio entre los opuestos: cielo y tierra, masculino y femenino, poder y sabiduría. Cada familia noble tenía su lugar y todo giraba en torno al templo más sagrado, el Coricancha, el templo del sol. El Coricancha no era un templo cualquiera. Sus muros eran tan perfectamente ensamblados que no cabía ni una hoja entre sus piedras. Estaban recubiertos de oro puro,
reflejando la luz del sol con un resplandor casi divino. Dentro se rendía culto a Inti, el dios solar, pero también a la luna, Quilla, las estrellas, Chascas, la lluvia, Illapa, y la Pachamama, la madre tierra. Era un lugar donde la ciencia, la religión y la política se entrelazaban con total armonía. Desde Cusco se empezaron a trazar los caminos reales, una red impresionante de senderos, el Capac Ñan, que llegaban hasta Colombia por el norte y hasta Chile y Argentina por el sur. Por ellos transitaban mensajeros llamados chasquis, que llevaban información de un rincón del imperio al otro con una rapidez que aún hoy sorprende. Y no eran caminos simples, muchos cruzaban abismos sobre puentes colgantes, subían picos, nevados y descendían a selvas espesas. Era el sistema nervioso de un imperio. Pero Cusco no solo era arquitectura y planificación, era también el corazón de una sociedad profundamente organizada. Los incas establecieron un sistema de administración basado en el Ayllu, una especie de comunidad familiar ampliada donde todo se compartía. La tierra, el trabajo, la comida. Nadie pasaba hambre y todos sabían su rol. Era una civilización donde el bien colectivo estaba por encima del interés individual. Y como todo corazón que late fuerte, Cusco empezó a expandir su influencia. Primero por los valles cercanos, luego por toda la sierra, la costa y la selva alta. Pueblo tras pueblo fueron uniéndose, a veces por alianzas, otras por la fuerza, a esta nueva nación que crecía como el sol en el amanecer. Pero para que ese crecimiento se convirtiera en un verdadero imperio, haría falta un líder visionario, un arquitecto del destino andino, y ese líder llegaría, su nombre, Pachacútec, el gran transformador. Y esa es justamente la historia que te contaré en el siguiente capítulo. 6. Pachacútec, el gran transformador del Perú. Hasta este momento los incas eran una nación fuerte, sí, pero aún eran solo uno entre muchos pueblos andinos. Su capital, Cusco, brillaba como un centro espiritual y político, pero el sueño de un imperio aún no se había hecho realidad. Entonces llegó el Pachacútec, cuyo nombre significa el que transforma el mundo o el que cambia el rumbo de la tierra. Y vaya que hizo honor a su nombre. Su historia comienza con una amenaza. Un día, los chancas, un pueblo guerrero y temido, se acercaban a Cusco con un ejército decidido a conquistarla. Los ancianos del imperio, incluyendo el Sapa Inca de entonces, Viracocha, huyeron de la ciudad por miedo a ser derrotados. Pero un joven príncipe, sin experiencia militar y sin haber sido preparado para gobernar, decidió quedarse y defender su tierra. Cusi Yupanqui, quien después sería conocido como Pachacútec. Lo que ocurrió fue casi milagroso, con estrategias nunca antes vistas, y ganándose el apoyo del pueblo, de los dioses y hasta, según la leyenda, de las piedras que se levantaron para luchar junto a él, Pachacútec derrotó a los chancas y salvó Cusco. Esa victoria no solo lo convirtió en héroe, sino en emperador. A partir de ese momento, comenzaba una nueva era para los incas. Pachacútec no solo fue un guerrero excepcional, fue un organizador brillante, un visionario total. Rediseñó Cusco como una ciudad imperial en forma de puma. Sí, como el felino, sagrado andino, trazando calles, templos, palacios y plazas como si fuera un arquitecto celestial. Estableció leyes, reformó la administración, dividió el imperio en 4 grandes regiones, el famoso Tahuantinsuyo, y comenzó una expansión sin precedentes por toda la región andina. Pero su obra más impresionante sin duda fue la construcción de un lugar mágico, escondido entre montañas y nubes, una ciudad sagrada que parecería flotar en el tiempo. Machu Picchu. Machu Picchu no era una ciudad común, era un centro ceremonial, posiblemente una residencia real o un observatorio.
astronómico. Su ubicación, rodeada de abismos, con terrazas agrícolas colgando de las laderas y templos perfectamente alineados con los solsticios, demuestra una comprensión profunda de la naturaleza y del universo. Hasta hoy, nadie puede explicar del todo cómo lograron construir algo tan perfecto en un lugar tan inaccesible. Además, Pachacútec impulsó el sistema del Capac Ñan, ampliando la red de caminos para integrar el imperio como nunca antes. Estableció el Micmac, una política de traslado de comunidades enteras para poblar y administrar nuevas regiones, creando un sistema de control territorial que asombró incluso a los cronistas españoles siglos después. Su gobierno no fue corto, reinó durante décadas, y cuando entregó el poder a su hijo Tupac Yupanqui, lo hizo con un imperio organizado, fértil y vibrante, que se extendía desde el actual Ecuador hasta el norte de Chile. Había sentado las bases de una civilización incomparable. Pachacútec no solo cambió el destino de los incas, cambió el destino de los Andes. Fue un estratega, un líder espiritual, un constructor y un símbolo de lo que puede lograr una visión clara, guiada por el amor a la tierra y el respeto por el orden natural. Pero su legado no terminó con él. Lo que dejó fue tan grande que siguió creciendo incluso después de su muerte, porque ahora que el imperio tenía forma y fuerza, venía el momento de ver su mayor esplendor. 7. El esplendor del Tahuantinsuyo, el legado de Pachacútec, no se detuvo con su muerte. Al contrario, fue solo el comienzo. Su hijo, Tupac Yupanqui, tomó las riendas del imperio y lo llevó aún más lejos. Y luego, su nieto Huayna Cápac continuó esa obra de expansión. Entre los tres, moldearon el imperio más extenso que haya existido en Sudamérica, el Tahuantinsuyo, que en quechua significa las 4 regiones del mundo. ¿Pero qué era exactamente el Tahuantinsuyo? Era una organización política, territorial y espiritual de dimensiones colosales. Abarcaba más de 2 millones de kilómetros cuadrados, desde el sur de la actual Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, pasando por Ecuador, Bolivia y, por supuesto, Perú. Todo ese vasto territorio estaba dividido en 4 suyos: Chinchaysuyo, norte; Antisuyo, este; Collasuyo, sur; y Contisuyo, oeste, todos conectados al ombligo del mundo, Cusco. En el corazón de este imperio no solo había poder militar o conquista territorial. Había un sistema administrativo meticuloso, casi obsesivo, donde nada quedaba al azar. Las tierras estaban divididas en 3 partes, una para el Estado, otra para la religión y una tercera para el pueblo. Todos trabajaban, todos producían y a nadie se le abandonaba. El principio era claro: ama Súa, ama Yuya, ama aquella. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo. Los incas no conocían la escritura como la nuestra, pero desarrollaron un sistema fascinante de registro. Los quipus eran cuerdas con nudos de diferentes colores, posiciones y grosores que servían para llevar cuentas, censos, inventarios y posiblemente mensajes. Eran los archivos del imperio, y los quipucamayoc, los sabios encargados de leerlos, eran verdaderos guardianes del conocimiento. Además, el Capac Ñan, la gran red de caminos incas, alcanzó su máxima extensión. Más de 30.000 kilómetros de rutas cruzaban montañas, desiertos, valles y selvas. Por estos caminos viajaban los chasquis, mensajeros, que corrían con relevos, llevando órdenes, noticias y productos frescos a una velocidad impresionante. También transitaban ejércitos, comerciantes y caravanas de llamas cargadas de maíz, papas, textiles y cerámica. En este tiempo de esplendor, la arquitectura alcanzó niveles sorprendentes. Las fortalezas de Sacsayhuamán, con bloques de piedra,
gigantes perfectamente encajados, o las terrazas agrícolas de Moray, que parecían laboratorios de botánica, muestran una ingeniería adelantada a su tiempo. La agricultura fue uno de sus mayores logros. Domesticaron cientos de variedades de papas, maíz, ajíes y quinoa, adaptándolas a diferentes pisos ecológicos. Crearon un imperio que no solo conquistaba, sino que integraba, porque ese fue uno de los secretos del éxito inca, la integración. En lugar de destruir las culturas que conquistaban, las incorporaban. Respetaban sus dioses locales, sus lenguas, sus costumbres, pero bajo el mando del Inca, el Hijo del Sol. Así se construyó una sociedad diversa, pero unificada, donde todos tenían un lugar en el engranaje imperial. Y mientras el Tahuantinsuyo brillaba como nunca, en Europa algo también estaba cambiando. Al otro lado del océano, nuevos imperios se expandían, nuevas rutas se exploraban, y pronto barcos desconocidos empezarían a navegar hacia este lado del mundo. Sin saberlo, el esplendor del Tahuantinsuyo se acercaba a su mayor prueba, porque lo que viene a continuación cambiaría el curso de la historia para siempre. El Chocho, la llegada del caos, Huayna Cápac y la guerra entre hermanos. Mientras el Tahuantinsuyo alcanzaba su máximo esplendor, gobernado con firmeza por el Inca Huayna Cápac, nadie imaginaba que el fin estaba cerca. El imperio era vasto, organizado, productivo. Parecía indestructible, pero como muchas veces ocurre en la historia, no fueron los enemigos externos los que causaron su caída, sino las heridas internas. Y todo comenzó con una tragedia inesperada. Huayna Cápac era un emperador fuerte, carismático y ambicioso. Había expandido el imperio hasta los territorios del actual Ecuador y estableció una segunda capital en Quito, desde donde gobernaba el norte con eficacia. Tenía el respeto del pueblo y de los nobles, y su legado parecía asegurado. Pero entonces llegó algo invisible, silencioso y mortal. Una enfermedad desconocida, traída posiblemente por comerciantes o exploradores que ya habían tenido contacto indirecto con los europeos. Fue probablemente viruela. El Inca enfermó gravemente en Quito y murió alrededor del año 1525. Pero lo más grave no fue solo su muerte. Fue que no dejó claro quién sería su sucesor. Dejó dos hijos principales: Huáscar, hijo legítimo nacido en Cusco, y Atahualpa, su hijo favorito, nacido en Quito y criado en el norte. Ambos tenían poder, seguidores y ambición. El imperio, que había vivido en armonía bajo un liderazgo único durante décadas, se partió en dos, y con él comenzó una guerra civil que lo cambiaría todo. Huáscar, considerado el heredero legítimo, fue proclamado Inca en Cusco, pero Atahualpa, respaldado por generales poderosos como Chalcuchimac y Quisquis, se negó a ceder. Lo que siguió fue una guerra larga y sangrienta entre hermanos, entre norte y sur, entre tradición y fuerza militar. La lucha fue brutal. Los ejércitos se enfrentaron en batallas devastadoras que dejaron miles de muertos. Atahualpa, con una estrategia implacable, fue avanzando hacia el sur, derrotando uno por uno a los ejércitos de Huáscar. Finalmente, capturó a su hermano cerca del Cusco y tomó el poder absoluto del imperio. Pero ya era tarde. El Tahuantinsuyo estaba desgastado, dividido, quebrado por dentro. El conflicto no solo había destruido ciudades y vidas, también había roto la estructura de poder y la confianza en la figura sagrada del Inca. Y fue en ese momento exacto, cuando el imperio más grande de Sudamérica se encontraba débil, dividido y vulnerable, que aparecieron en el horizonte unos hombres extraños, vestidos con hierro, montados sobre animales jamás vistos y hablando una lengua incomprensible. Eran los españoles.
y no venían en son de paz. Lo que sucedería después cambiaría el destino del Perú para siempre. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros al contarla, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Con solo hacer clic, nos ayudas a que más personas descubran esta historia, a que llegue a quienes aún no la conocen y a que sigamos dando vida a las voces del pasado. Tu apoyo no solo suma, transforma. Gracias por ser parte de esto. 1532. El encuentro de dos mundos. Era el año 1532. El Imperio Inca acababa de salir de una guerra civil devastadora. Huáscar estaba prisionero, Atahualpa había asumido el trono y el pueblo aún lamía sus heridas. El Tahuantinsuyo, que alguna vez fue una estructura sólida y armoniosa, ahora era un imperio herido, desorganizado y vulnerable. Y justo entonces, un puñado de hombres cruzó los Andes montados en animales desconocidos, caballos, y con armas que hacían un estruendo jamás oído. Venían desde el norte, guiados por un hombre ambicioso, astuto y despiadado, Francisco Pizarro. Pizarro no era un noble, era un hijo ilegítimo, analfabeto, pero con una visión clara: encontrar oro y conquistar imperios. Había escuchado rumores de una civilización rica y poderosa en el sur y no descansaría hasta encontrarla. Cuando finalmente llegó al actual Perú con apenas unos 160 soldados, se dio cuenta de que el momento era perfecto. El imperio más grande del continente estaba quebrado por dentro, y él lo sabía. La historia del encuentro entre Atahualpa y Pizarro en la ciudad de Cajamarca parece sacada de una novela, pero ocurrió de verdad. Atahualpa, confiado en su poder y en la superioridad de su ejército, que superaba en número a los españoles por decenas de miles, aceptó reunirse con ese grupo de extranjeros. No temía nada. Para él, esos hombres extraños no eran una amenaza, apenas curiosidades. Pero lo que ocurrió ese día cambió el destino del Perú. Cuando Atahualpa llegó a la plaza principal de Cajamarca, fue recibido por un fraile español, Vicente de Valverde, quien le ofreció una Biblia y le pidió que se sometiera al rey de España y al Dios cristiano. Atahualpa, sin entender lo que significaba el libro ni el idioma, lo rechazó. Ese gesto fue suficiente para que los españoles desataran una emboscada brutal. En cuestión de minutos, miles de soldados incas fueron masacrados y Atahualpa fue capturado vivo. La noticia recorrió el imperio como un rayo. El hijo del sol, el Inca, estaba prisionero de unos extranjeros. Atahualpa, inteligente y negociador, ofreció un rescate nunca antes visto: llenar de oro una habitación hasta donde alcanzara su mano levantada y 2 veces más con plata a cambio de su libertad. Los españoles, deslumbrados por la cantidad de riquezas, aceptaron y cumplieron la parte que les convenía. Recogieron el tesoro, pero no liberaron al Inca. En el año 1533, luego de recibir todo el oro y plata que pudieron cargar, los conquistadores ejecutaron a Atahualpa, acusándolo de herejía y conspiración. Fue estrangulado en público. Aquel momento, más que una ejecución, fue el símbolo del fin de una era. El pueblo inca quedó en shock. Sin su líder sagrado, sin estructura, sin unidad, comenzaron a caer uno por uno los bastiones del imperio. Cusco fue tomado ese mismo año, y aunque hubo resistencia, ya nada sería como antes. El encuentro de estos dos mundos, uno basado en el culto a la tierra, la comunidad y la armonía, y el otro guiado por la ambición del oro y el dominio, no fue un diálogo, fue una ruptura violenta. A partir de ahí comenzó la colonización, la evangelización, la destrucción de templos, pero también el mestizaje, la resistencia y una nueva identidad. Una nueva etapa comenzaba: el virreinato del Perú, con todo su poder, contradicciones
y consecuencias. Y esa historia la descubriremos juntos en el siguiente capítulo. 10. La conquista y el virreinato del Perú. Tras la captura y ejecución de Atahualpa en 1533, el mundo inca se vino abajo. Cusco cayó poco después en manos de los conquistadores españoles. Lo que alguna vez fue el centro de un imperio inmenso y ordenado se convirtió en botín de guerra. Los templos fueron saqueados, las estatuas de oro fundidas y las voces de los sabios fueron silenciadas por los gritos de los nuevos amos. Francisco Pizarro, el mismo hombre que había ideado la trampa de Cajamarca, se declaró gobernador del Perú. Fundó una nueva capital a orillas del Océano Pacífico, Lima, en 1535, bautizada originalmente como la Ciudad de los Reyes. Desde allí comenzaría una nueva etapa para estas tierras, el Virreinato del Perú, una de las estructuras coloniales más poderosas del Imperio Español en América. Pero el dominio no fue inmediato ni fácil. Tras la caída de Cusco, varios focos de resistencia indígena surgieron. Uno de los más emblemáticos fue el de Manco Inca, un noble que primero colaboró con los españoles, pero luego se rebeló al ver su traición y ambición desmedida. Manco Inca se retiró a las montañas de Vilcabamba, donde fundó un nuevo estado incaico en resistencia que sobrevivió por varias décadas. Mientras tanto, los españoles comenzaron a organizar el territorio como un gran sistema de explotación. Se instauró la encomienda, un régimen en el que los conquistadores recibían grupos de indígenas para que trabajaran para ellos a cambio de evangelización. En la práctica, esto se convirtió en una forma de esclavitud encubierta, donde muchos indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones inhumanas, especialmente en las minas. Y hablando de minas, es imposible hablar del virreinato sin mencionar la obsesión española por el oro y la plata. Se descubrieron yacimientos fabulosos, como los de Potosí, que durante años alimentaron las arcas del Imperio Español en Europa. Los metales preciosos del Perú no solo enriquecieron a los conquistadores, también financiaron guerras, palacios y conquistas en el Viejo Mundo, mientras aquí quedaban pueblos empobrecidos y culturas heridas. Pero el virreinato no fue solo saqueo, fue también el inicio de un profundo mestizaje. Españoles, indígenas y más adelante africanos traídos como esclavos comenzaron a mezclarse. Surgieron nuevas formas de arte, nuevas lenguas, nuevas creencias. Los misioneros construyeron iglesias sobre antiguos templos y la cruz reemplazó al sol en los altares. Pero muchas veces las creencias se mezclaron, dando lugar a una religiosidad mestiza que aún sobrevive en las festividades populares. En 1542, la corona española decidió formalizar su dominio, creando oficialmente el Virreinato del Perú, con sede en Lima. El primer virrey, Blasco Núñez Vela, llegó con la misión de imponer las leyes nuevas que debían proteger a los indígenas, pero encontró la oposición de los propios encomenderos españoles. Las tensiones entre poder real y poder local marcaron toda la historia virreinal. Durante casi 3 siglos, el Virreinato del Perú fue el centro político, económico y religioso del poder español en Sudamérica. Desde Lima se gobernaban vastos territorios que incluían no solo el actual Perú, sino también Bolivia, Ecuador, parte de Colombia, Chile y Argentina. Era el corazón de un sistema colonial complejo, jerárquico y profundamente desigual. Y sin embargo, a pesar de los abusos, de las imposiciones y del control férreo de la corona, el espíritu de libertad nunca murió del todo. En las montañas, en los valles, en los pueblos, el recuerdo del Tahuantinsuyo seguía vivo, esperando su momento para resurgir. Ese espíritu se encendería con fuerza siglos más tarde, con nombres que desafiaron al poder establecido y encendieron la chispa de la libertad. 11. Resistencia andina, Tupac Amaru I y II.
Durante más de 2 siglos, el virreinato del Perú impuso una estructura rígida de control, trabajo forzado y evangelización. Las antiguas culturas andinas fueron marginadas, sus lenguas reprimidas y sus costumbres prohibidas. Pero el espíritu de los pueblos indígenas nunca fue apagado del todo. En lo más profundo de los Andes seguía latiendo una memoria ancestral. Y con el paso del tiempo, ese espíritu se transformó en resistencia. Uno de los primeros símbolos de esa resistencia fue Túpac Amaru I, el último descendiente legítimo de la dinastía incaica, luego de que el Inca Manco resistiera desde Vilcabamba. Sus herederos mantuvieron por casi 40 años un pequeño bastión rebelde en lo alto de la selva, Túpac Amaru, y fue el último en gobernar allí hasta que en 1572, tras una campaña militar dirigida por el virrey Francisco de Toledo, fue capturado, juzgado y decapitado públicamente en Cusco como advertencia para quienes aún soñaban con un Perú libre. Pero no fue el final. Fue solo el inicio de una llama que no dejaría de arder. Pasaron más de 200 años y en 1780 esa llama renació con más fuerza que nunca en la figura de un hombre mestizo, educado, comerciante y descendiente directo de los incas, José Gabriel Condorcanqui, quien adoptó el nombre de guerra de su ancestro y se hizo llamar Túpac Amaru II. Harto de los abusos del sistema colonial, de los impuestos agobiantes, del trato brutal a los indígenas en las mitamineras y de la corrupción de Mineros Indonesa, los corregidores, Túpac Amaru II, inició la rebelión más grande del siglo XVIII en Sudamérica. Su grito de guerra resonó en las montañas como un trueno. El rey, sí, pero no sus malos funcionarios. La rebelión comenzó en la región de Tinta, cerca de Cusco, y rápidamente se expandió como un fuego por los Andes. Miles de campesinos, indígenas, mestizos y criollos pobres se sumaron a su causa. Durante varios meses, el ejército rebelde derrotó a las tropas españolas, tomó ciudades y puso en jaque al virreinato. Túpac Amaru II no solo luchaba por justicia, también por una transformación profunda. Propuso abolir el sistema de mita, reducir impuestos y devolver derechos y dignidad al pueblo andino. Era una revolución social, étnica y política, algo impensado en aquel entonces. Pero el poder colonial respondió con brutalidad. Tras varias traiciones y combates, Túpac Amaru II fue capturado en 1781 junto con su esposa Micaela Bastidas, valiente lideresa y estratega en la lucha, y sus hijos. Lo que vino después fue uno de los actos más crueles de la historia colonial. Fue ejecutado públicamente en la Plaza de Armas del Cusco, desmembrado por caballos ante la mirada de miles de personas en un intento de infundir miedo. Pero no lograron apagar su causa. Al contrario, Túpac Amaru se convirtió en leyenda, en símbolo de libertad, en profeta de lo que vendría. Su nombre, su rostro y sus palabras inspirarían generaciones enteras en el Perú y en toda América Latina. Porque aunque la rebelión fue sofocada, el deseo de independencia ya no podía ser detenido. La semilla estaba plantada y pronto empezaría a germinar con fuerza. Una nueva etapa estaba por comenzar. Una etapa en la que los pueblos colonizados, cansados del abuso y la injusticia, comenzarían a luchar por su libertad total. 12. El despertar de la independencia. Después del brutal asesinato de Túpac Amaru II en 1781, nada volvió a ser igual en el virreinato del Perú. Aunque los españoles intentaron restaurar el orden y reprimir cualquier intento de rebelión, el miedo ya no era suficiente para contener la idea que había empezado a crecer en los corazones de miles de peruanos: la idea de libertad. Durante las décadas siguientes, una ola de transformaciones sacudía el mundo entero.
En 1776, las colonias inglesas de América del Norte declaraban su independencia. En 1789 estallaba la Revolución Francesa, proclamando los principios de igualdad, libertad y fraternidad. En América Latina, las noticias de estos movimientos se esparcían como el viento entre intelectuales, comerciantes, criollos y mestizos. El viejo orden estaba siendo cuestionado. En el Perú, el ambiente también empezaba a cambiar. Las ideas ilustradas llegaron con fuerza y los criollos, hijos de españoles nacidos en América, comenzaban a preguntarse: ¿por qué no podemos gobernarnos nosotros mismos? ¿Por qué obedecer a un rey que vive a miles de kilómetros? Y justo cuando el pensamiento revolucionario empezaba a germinar, ocurrió un hecho clave. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y puso a su hermano en el trono, lo que debilitó gravemente el poder de la corona. En ese vacío de poder, empezaron a estallar movimientos independentistas en toda América Latina. En el Perú, sin embargo, la situación era más compleja. El virreinato era uno de los más ricos y mejor protegidos por España. Además, la aristocracia criolla aún era muy leal a la corona y temía una rebelión indígena como la de Túpac Amaru II. Por eso, el Perú fue uno de los últimos en sumarse abiertamente a la causa emancipadora. Pero, en secreto, empezaban a surgir conspiraciones y movimientos patriotas, especialmente en ciudades como Arequipa, Tacna, Cusco y Huánuco. Muchos de esos intentos fueron sofocados rápidamente, pero algo era evidente: el Perú ya no era el mismo. Y entonces surgieron dos nombres fundamentales para esta etapa decisiva: José de San Martín desde el sur y Simón Bolívar desde el norte. San Martín, general argentino y artífice de la independencia en Chile y Argentina, organizó una expedición para liberar al Perú. En 1820 desembarcó con su ejército en la bahía de Paracas y poco a poco fue ganando terreno. Muchos peruanos se le unieron y las tropas realistas empezaron a perder fuerza. Finalmente, el 28 de julio de 1821, José de San Martín proclamó la independencia del Perú en Lima, con estas palabras que hoy están grabadas en la historia: Lancheseto, Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Pero la guerra no había terminado. La independencia proclamada era solo el comienzo. Los realistas aún controlaban gran parte del país, especialmente en la sierra, y se necesitaba una última ofensiva para sellar la libertad del Perú. Y para eso, San Martín dio un paso al costado y cedió el liderazgo militar a Simón Bolívar, quien traería consigo una fuerza que cambiaría el curso definitivo de la historia. Porque el siguiente capítulo no será solo de palabras, será de batallas decisivas, estrategias brillantes y la victoria final de un pueblo que nunca se rindió. Si esta historia está tocando tu corazón, haz que llegue más lejos. Comparte este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita. Con ese simple gesto, nos ayudas a que más personas descubran la verdadera historia del Perú, a que las voces del pasado sigan vivas y a que juntos construyamos una comunidad que valora su identidad. Gracias por ser parte de este viaje. Sigamos. 13. Bolívar, Ayacucho y el nacimiento de la República. Luego de que José de San Martín proclamara la independencia del Perú en 1821, el país aún no era completamente libre. La capital, Lima, estaba bajo control patriota, sí, pero los realistas, leales al rey de España, seguían dominando gran parte del territorio andino, especialmente el sur del país y el Alto Perú, actual Bolivia. La guerra no había terminado.
había que luchar por la libertad y ganar. San Martín, tras múltiples esfuerzos políticos y militares, comprendió que su misión había llegado a su límite. En un acto de humildad histórica, decidió retirarse y cedió el mando a Simón Bolívar, el gran libertador de América del Norte del Sur. Bolívar, que ya había asegurado la independencia de Venezuela, Colombia y Ecuador, llegó al Perú en 1823 con una misión clara: liberar definitivamente estas tierras del dominio español. Su llegada no fue sencilla. El Perú estaba dividido, empobrecido y cansado por años de guerras internas. Bolívar, sin embargo, impuso orden, reorganizó el ejército y trazó un plan militar implacable. Con la ayuda de su fiel general Antonio José de Sucre, preparó la ofensiva final. Y esa ofensiva culminó en una fecha que quedó grabada para siempre en la memoria de América. El 9 de diciembre de 1824, en la histórica batalla de Ayacucho, ubicado en las alturas de la Sierra Peruana, fue el escenario de la última gran batalla por la independencia sudamericana. De un lado, el ejército libertador, formado por peruanos, colombianos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos y chilenos. Del otro, el ejército realista, aún numeroso, bien armado y decidido a recuperar el control del virreinato. Pero ese día, el coraje, la estrategia y la convicción pudieron más. El general Sucre dirigió con brillantez a las tropas patriotas, que en pocas horas derrotaron completamente al ejército español. El virrey La Serna fue capturado y se firmó la capitulación de Ayacucho, documento que selló la independencia del Perú y de toda América del Sur. Fue un momento épico. No solo se vencía a un ejército, se cerraban 3 siglos de dominio colonial. El Perú, al igual que sus hermanos latinoamericanos, nacía ahora como una república libre y soberana. Pero el nacimiento de la república no fue un proceso automático. Tras la victoria, Bolívar impulsó la creación de una nueva constitución y el establecimiento de instituciones republicanas. Sin embargo, también se enfrentó a desafíos enormes: luchas internas, intereses regionales, resistencia de grupos conservadores y la falta de experiencia en el autogobierno. Aún así, el Perú entraba en una nueva etapa de su historia, con bandera propia, con nombre propio, con identidad recuperada. El sueño de Manco Cápac, la lucha de Túpac Amaru, las ideas de San Martín y Bolívar, todo convergía en este momento de libertad real y concreta. Pero como toda república joven, el Perú tendría que enfrentarse a nuevas pruebas: guerras, conflictos, caudillos, momentos de caos y de esperanza, porque la independencia fue solo el inicio. La verdadera construcción de un país apenas comenzaba. 14. República turbulenta, guerras, golpes y reconstrucción. La independencia había sido ganada con sangre y valor en Ayacucho, pero la victoria no significaba estabilidad automática. El Perú, como toda nación joven, entró en una etapa de grandes desafíos. Había que pasar del sueño a la realidad, construir un Estado, un gobierno, una economía, una identidad nacional. Y eso, lamentablemente, no fue nada fácil. Los primeros años de vida republicana estuvieron marcados por inestabilidad política constante. Entre 1821 y 1845, el Perú tuvo más de una docena de presidentes, muchos de los cuales llegaron al poder por golpes de Estado o presiones militares. Los caudillos, líderes carismáticos con poder militar, dominaban la escena, cada uno con su propia visión del país, muchas veces más centrada en el poder que en el bienestar nacional. Entre estos personajes destacaron figuras como Ramón Castilla, uno de los pocos que logró gobernar con cierta estabilidad y modernizar el país. Durante su mandato se abolió la esclavitud en 1854, se reorganizó la economía y se invirtió en infraestructura. Castilla también fue clave en la explotación del guano,
un fertilizante natural muy demandado en Europa que se convirtió en la principal fuente de ingresos del Perú durante varias décadas. Pero con la bonanza del guano también vinieron la corrupción, la desigualdad y las ambiciones desmedidas. La riqueza no fue bien distribuida y el país no logró construir una base sólida que lo protegiera de las crisis futuras. Y la mayor prueba llegaría a fines del siglo XIX con un conflicto que marcó profundamente la historia del Perú. La Guerra del Pacífico, 1879-1884. Enfrentando a Perú y Bolivia contra Chile, esta guerra fue devastadora. El Perú sufrió grandes derrotas militares, la ocupación de Lima por tropas chilenas y la pérdida de importantes territorios como la provincia de Tarapacá. Fue un golpe durísimo. El país quedó económicamente arruinado, políticamente fragmentado y moralmente herido. Pero incluso en medio del desastre surgieron figuras heroicas, como Francisco Bolognesi, que resistió hasta el último cartucho en Arica, y Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, que lideró la resistencia guerrillera en la sierra. Tras la guerra, vino una larga y dolorosa etapa de reconstrucción. El país intentaba levantarse, pero las divisiones internas no lo permitían. Surgieron nuevas constituciones, nuevos gobiernos, reformas frustradas y más conflictos sociales. La lucha entre el poder civil y el poder militar se mantuvo como una constante y la estabilidad era un sueño aún lejano. A comienzos del siglo XX, el Perú seguía enfrentando pobreza, racismo, exclusión de las comunidades indígenas y una economía aún dependiente de recursos naturales como el algodón o el desigualdad era evidente y el pueblo buscaba nuevas voces que pudieran representarlo. Sin embargo, en medio de tantas dificultades, el Perú fue lentamente una conciencia nacional, una identidad mestiza y profunda nacida del dolor, pero también de la resistencia. La memoria del Tahuantinsuyo, la lucha de los libertadores, el coraje frente a la guerra y los deseos de un futuro mejor comenzaron a unir a los peruanos más allá de sus diferencias. Y así, el Perú fue entrando al siglo XX con heridas abiertas, pero con la esperanza viva. Una esperanza que se iría transformando con el tiempo en nuevas luchas, nuevas voces y un largo camino hacia la democracia moderna. Y ese camino es el que nos lleva a los días de hoy. INCE, el Perú de hoy, memoria, identidad y futuro. Después de siglos de lucha, conquistas, rebeliones, guerras y reconstrucciones, el Perú del siglo XXI es el resultado de una historia intensa, a veces dolorosa, pero profundamente resiliente. Un país que ha sabido levantarse una y otra vez, como los pueblos quechuas que sembraban en las alturas, con paciencia y esperanza. Hoy, el Perú es una nación diversa, compleja y llena de contrastes. Desde las costas del Pacífico hasta los valles interandinos, desde los nevados de los Andes hasta la profundidad de la Amazonía, vive una riqueza cultural y natural difícil de igualar. En ningún otro lugar conviven tantas lenguas, rostros, sabores y memorias como aquí. El Perú moderno ha atravesado grandes desafíos en su camino reciente. En el siglo XX enfrentó dictaduras, crisis económicas, corrupción política y un periodo oscuro de violencia interna entre los años 80 y 90, cuando el terrorismo de grupos como Sendero Luminoso dejó miles de muertos y heridas que todavía cicatrizan. Pero también en medio de ese caos surgieron voces valientes, líderes comunitarios, periodistas, campesinos, madres, jóvenes y pueblos enteros que se negaron a rendirse. Desde las calles, las aulas, los mercados y los campos,
Millones de peruanos han trabajado día tras día para construir un país más justo. En las últimas décadas, el Perú ha tenido momentos de crecimiento económico importante, impulsado por la exportación de minerales, productos agrícolas y el turismo. Ciudades como Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo han crecido, se han modernizado y han comenzado a integrarse al mundo con una energía renovada. Pero también han surgido nuevas demandas sociales, mayor inclusión, derechos para las comunidades indígenas, lucha contra la corrupción, acceso igualitario a la salud y la educación. El Perú de hoy es un país que reflexiona sobre su pasado para no repetir los errores, que defiende su patrimonio, su cultura ancestral y que mira hacia adelante con un fuerte sentido de identidad. La cocina peruana, por ejemplo, se ha convertido en símbolo internacional de orgullo nacional. Con ingredientes que vienen de tiempos incaicos y técnicas que mezclan tradición y creatividad, los sabores del Perú cuentan la historia de su pueblo, una historia de mezcla, de memoria y de innovación. Y lo mismo ocurre con su música, su literatura, sus danzas, su cine, su arte. Cada expresión cultural es un puente entre el ayer y el mañana, porque la historia del Perú no está solo en los libros, está viva en su gente. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver el camino recorrido con respeto y emoción. Desde los sabios constructores de Caral, los artistas de Nazca, los ingenieros incas, los rebeldes de Vilcabamba, los libertadores de Ayacucho, hasta los peruanos y peruanas de a pie que hoy hacen patria con su trabajo y su esperanza. El Perú no es solo un país, es una historia viva, una historia escrita con piedras, con sangre, con canto, con sol y con sombra. Una historia que no termina aquí, porque el capítulo más importante aún está por escribirse, y ese capítulo te pertenece, a ti, a mí, a todos, porque el Perú del futuro se construye con la memoria del pasado y con el compromiso del presente. Ahora ya lo sabes. El Perú no solo fue hecho de gloria, también de heridas, no solo de imperios, también de resistencias, no solo de oro, también de sangre. Pero lo más grande no fue lo que el Perú sufrió, sino cómo supo levantarse, porque esta historia no es solo del pasado, es la historia de cada peruano que sigue luchando hoy. Es tu historia. Es nuestra historia, y mientras haya memoria, orgullo y voluntad de seguir, el Perú no solo tendrá historia, tendrá futuro. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Te emocionó, te sorprendió, te hizo reflexionar? Déjalo en los comentarios. Con solo escribir tu opinión, estarás ayudando a que este video llegue a más personas y a que muchos más puedan conocer y valorar la historia del Perú. Y si aún no lo hiciste, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Así, seguiremos viajando juntos por las raíces de nuestra identidad. Gracias por estar aquí.